Él se va a mover porque Jesucristo vino a la cruz para sanar, restaurar, liberar y salvar. Y Él lo va a hacer siempre. Él ve la necesidad del pueblo y al que lo anhele, Él se le va a revelar. A veces usted puede venir aquí a la congregación y dice, ay no, pero es que no me ministran. Esa alabanza, esa oración no me ministra y esto y lo otro. Eso no depende de que, eso depende de usted. Porque el Espíritu Santo se va a revelar a quien lo desee. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, el Padre, ¿cómo le va a negar el Espíritu Santo al que se lo pida? Así que el Espíritu Santo está en este lugar. Así que, como te decía, la mayor responsabilidad que tenemos nosotros como ministros del altar es llevarlo usted a adorar, llevarlo usted a que se sumerja en la presencia de Dios y que lo haga un hábito en su vida, que no solo sea aquí en el templo, sino también en su casa y donde sea que usted esté. Esa es la principal responsabilidad que tenemos nosotros, llevarte a que conozcas realmente a Cristo y no a la religión. Y eso va a empezar por nosotros mismos. Amén. Quiero llevarte a Eclesiastés 5:6. Dice así: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Lo hace como una pregunta: ¿por qué harás que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos? ¿Acaso vas a decir que fue por ignorancia? Señor, perdóname, fue por ignorancia. Mira lo que dice Eclesiastés. Cuando las personas viven una vida religiosa, una vida por imitación, mas no por revelación, no se adentran a la presencia de Dios, no tienen intimidad con Dios, comienzan a hacer muchas cosas por ignorancia. Y cuando yo le preguntaba al Señor, ¿qué voy a llevar a tu pueblo? La semana pasada comencé a preguntarle, Señor, el Padre me habló de Babel, de la torre de Babel o la ciudad, la torre de Babel. Y la verdad es que cuando el Señor me habló esto, me hablaba tantas cosas que yo decía, Padre, ¿por dónde empiezo? Y por eso es que hoy dije, hoy es la parte 1 y hoy es la introducción. Hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que se empiezan a caer la venda de los ojos, que se empieza a caer toda escama de religiosidad, toda doctrina de hombre, y el Espíritu Santo te comienza a revelar tu verdadero llamado y propósito como creyente, tu destino profético, en el poderoso nombre de Jesús. ¿Saben qué significa Babel? Babel significa confusión. Y Babel tan solo lo voy a usar, así como lo usa la Biblia, como algo representativo de una situación de demonios que se mueve desde antes de la fundación del mundo. Eso está solo algo representativo. Eso es como cuando hablan de Jezabel o cualquiera de estas personas de la Biblia o situaciones bíblicas. Esto viene desde más allá. Desde antes de que el mundo se creara, ya estos demonios, estos espíritus estaban operando. Babel lo voy a enfocar básicamente en lo que para mí representa. Para mí todo lo que te voy a hablar representa antidiseño. El antidiseño de Dios para tu vida, el antidiseño de Dios para el mundo, algo que no viene de Dios, es un antidiseño de lo que Dios hizo. Eso es lo que te voy a estar hablando en estos días. Hoy vamos a iniciar con una introducción. En esta introducción voy a hablarte de cosas básicas y fundamentales
como para colocar una plataforma firme, ¿sí? De lo que ya Dios te ha revelado a ti, de lo que ya Dios se ha mostrado a ti, pero en medio de tanta doctrina de hombre, de religiosidad, de tanto almatismo, a veces se pierde. Entonces hay cosas que son básicas. Y la verdad es que cuando usted está bajo presión, cuando vienen los momentos difíciles, que se te mueve el mundo, ahí realmente se ve cuáles son tus bases. ¿Ves? ¿Dónde estás fundamentado? Y hoy yo quiero hablarte de esos fundamentos. Fundamentos que todo cristiano debe tener en Cristo. Porque nosotros no estamos cimentados en la arena. Nosotros estamos cimentados en la roca. Decía mi Señor que el que puso su casa sobre la arena, vinieron los vientos, la lluvia, ¿y qué pasó? Se derribó. Pero el que está cimentado en la roca, pueden venir los vientos, las lluvias, cualquier situación, usted se va a mantener firme. Y puede ser que en un momento caigas, pero te levantas. Te levantas y estás firme, porque estás en la roca. Primero, en estos tiempos que vivimos, los tiempos, el inicio de los tiempos finales, en estos tiempos que vivimos es elemental que usted viva una vida alineada al diseño de Dios para ti. Alineada a lo que el cielo está hablando para ti, para tu familia y para todo lo que tiene tu nombre. Es elemental. Y la única forma de vivir esa vida es entrando a la presencia de Dios, teniendo intimidad con Jesucristo, en oración. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué es la oración? Dígame, ¿qué es la oración? Exactamente, sí, vamos a decir que sí. ¿Usted sabe algo? Es verdad, orar es hablar con Dios. Pero esta es una definición y un concepto tan básico y tan como para niñitos de primaria, que usted muchas veces se ha quedado en eso nada más. Y usted cree que puede hablar con Dios así como habla con el vecino o como habla con su familiar. A partir de hoy va a iniciar una temporada en nuestras vidas, porque me incluyo, estoy aquí para recibir también, donde el Señor te va a revelar realmente lo que es orar, lo que es interceder, lo que es adentrarte en su presencia. ¿Usted lo cree? Yo lo creo y yo digo amén, amén. Y dice la palabra de Dios, lámpara es, vamos a ver, ayúdame, a mis pies tu palabra. En estos tiempos que vivimos, siempre la palabra es elemental como lámpara y como la lumbrera de nuestro camino. Pero en estos tiempos que vivimos, la palabra se empieza ya a revelar de una forma más tangible, más visible, porque han pasado las generaciones y ya estamos en el inicio de los tiempos finales. Así que tal vez el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos anhelaban y deseaban ver cosas que ya nosotros estamos viendo y seguiremos viendo. Entonces la palabra se hace más vivida. Por eso es que en estos tiempos el Señor levantó una unción profética. El mismo espíritu de Elías reservado para los tiempos finales. Tal vez antes, lo que ahora se maneja, lo que ahora se mueve en la iglesia de Cristo, la profecía que es la Biblia, hecha rema, hecha vida, no era así en un tiempo. Vinieron los apóstoles y como todo, pasaron las generaciones y se fue olvidando.
Y se fue diciendo, no, eso es religiosidad. No, hablar en lenguas, no, ¿por qué? No, ministrar sanidad, no. ¿Quién dice que el Espíritu Santo se revela? Eso era antes. Y hubo un tiempo en donde se pensaba de esta forma. Y ahora yo me quedo sorprendida porque yo veo la televisión, veo las redes sociales y Dios está levantando ministros en todo el mundo bajo la unción del espíritu de Elías, el espíritu de la profecía. Y más que llenarme de insatisfacción, eso me llena de satisfacción. Y mi deber es, como pastora de esta iglesia, que usted fluya bajo la unción profética. Que así como yo veo que se están moviendo por todos lados hombres y mujeres de Dios bajo esa unción profética, yo necesito que usted se mueva bajo esa misma unción. Porque si no seríamos una iglesia muerta. Pero para que esto pase, primero tenemos que derribar a Babel. La ignorancia que viene a través de la soberbia, del orgullo, de los celos y la envidia, de querer ser igual a Dios. Y no me voy a adelantar, pero escúcheme bien algo. Cuando yo fui a Maracaibo, en este congreso estaba 3 ministros de Dios tremendos y llamó algo mi atención, y es que los 3 eran de República Dominicana. Y me pongo a ver Nancy Amancio, Tercer Cielo, por aquí, por allá, cómo Dios está levantando a sus ministros en República Dominicana. Y creo que el Señor me lo está mostrando porque me dice, así como lo hago allá, lo puedo hacer aquí. Así como lo hago allá, lo puedo hacer acá en Venezuela. Levantar ministros míos que cuando abran su boca no sea una vana repetición, sino que muevan el cielo y se manifieste en la tierra. Generales del reino. Y yo vengo declarando que de esta casa van a salir generales del reino, que van a ir a las naciones entendidos de su posición, entendidos de su llamado. Generales del reino de Dios, que ven más allá de sus narices, cimentados sobre la roca, que caminan con la palabra de Dios como lámpara, no como un libro de cuentos. Y ayer compartía en mis redes sociales algo, y es, saben que cuando, ¿quiénes aquí han estudiado una carrera universitaria? Bueno, yo no sé cuál será tu carrera, pero por lo menos en la mía, me imagino que en la tuya, te dieron la historia de esa carrera. En el primer año de medicina te dan la historia de la medicina. Y algo que decía mi maestro era, es elemental que usted conozca la historia. Porque si usted no conoce la historia, usted no va a entender dónde está parado, ni el desarrollo, ni nada del resto de la vida. La historia es elemental, pero la historia es real. La historia vivida, la historia profética. No la historia en cuento, no la leyenda. ¿Me entiende? Fíjese esto, en estos días estaba leyendo con mi esposo un libro que se llama Farmakeia. Y cuando estábamos en la introducción y mi esposo comienza a ver que la profeta que escribió el libro, con la compañía de un doctor, empiezan a explicar la historia de la medicina, de cómo todo nació de la hechicería, de la brujería y todo esto. Y mi esposo me decía, mi amor, ¿tú sabías eso? Y yo le digo, ¿sabes qué, amor? Yo lo sabía porque eso lo vimos en Historia de la Medicina. Pero nunca le había prestado atención, porque eso lo vi en primer año y pasan los años y se olvida. Pero la verdad es que cuando tú entiendes la historia, y más en tus bases como cristiano, en mi caso, ya tú comienzas a tener otra perspectiva de la vida. Pero con el desarrollo de mi carrera, después de Historia de la Medicina, solo en el primer año, los siguientes 6 años, que fue ciencia, humanismo, el avance,
Entonces eso te va llenando y te va llenando y te va llenando y se te olvida de dónde nació la medicina. Se te olvida dónde tenía sus bases. Entonces, para mí, para la pastora Carelvis, la historia real es como la raíz de todo en nuestras vidas. Para que nosotros podamos crecer como árboles fuertes y firmes, tenemos que saber de dónde estamos cimentados. Y si nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo, y Jesucristo es el verbo, la palabra hecha vida, si estamos cimentados allí, usted debe manejar esa historia. Y usted debe saber cuáles son sus raíces. Porque hay muchas cosas que te estás perdiendo. Yo le decía a mi mamá también hace unos días, con el problema este de sacar la visa y eso, yo le decía, cónchale mami, fíjate que tus abuelos eran uno español y la otra de República Dominicana. Si tú hubieses hecho caso a tus ancestros y le hubieses prestado más atención a esa nacionalidad, ahorita no tuviésemos problema con la visa. Porque por ahí viene nuestra familia. Entonces no tendríamos problema. Pero mi mamá me dice, ay hija, nosotros antes ni le prestábamos atención a eso. ¿Y por qué te cuento esto? Porque tú te vas a dar cuenta en toda esta serie que había cosas a las que tú no prestabas atención y te hacían perderte de privilegios y bendiciones. Y ahora tú vas a comenzar a prestar mayor atención y que el Espíritu Santo te revele la palabra. Amén. Dios necesita intercesores proféticos. Dios necesita adoradores proféticos. Dios necesita predicadores proféticos. Dios necesita hombres y mujeres que revelen su esencia, que revelen su espíritu. Venezuela lo necesita. El mundo lo necesita. Y esta es una iglesia alineada a los tiempos. Nadie puede decir de aquí de Vino Nuevo que las cosas le están agarrando por sorpresa. Para la gloria de Dios en su amor y su misericordia, Él nos ha revelado los tiempos que vivimos. Y todo lo que pasa en Venezuela y en el resto del mundo habla de una sola cosa y es de la venida de Cristo. Ahora, tú te tienes que enfocar es allí. Ese es el cumplimiento, el cumplimiento final de la profecía. Su venida y su reinado en donde reinaremos nosotros con Él. Es allí donde nos tenemos que enfocar. Porque si tú no te enfocas allí, y tú te empiezas a enfocar en tu situación, en que el hermanito de al lado le va mejor que a mí, a él lo llamaron de escudero, lo llamaron de líder y a mí no. Y usted no enfoca su mirada donde debe enfocarlo, a aquel si está viajando, a aquel si le va bien, porque a mí me va mal y usted se mantiene en esa tontería del diablo. Sabes que sus cimientos son de tierra. De tierra. Y cuando viene el momento difícil, allí es donde se va a ver. Pero cuando usted entiende que usted es parte de un ejército y que el crecimiento de tu hermano te compete también a ti y te favorece a ti para que el ejército de Cristo crezca, eso tiene que llevarte a ti a un nivel no de que yo le voy a poner el pie para que se caiga, sino de que si Él puede, yo puedo porque tengo al mismo Dios y me levanto. Y mis cimientos los cambio, porque si a Él le va bien y a mí me va mal, algo estoy haciendo yo mal. Y no es culpa del que a mí me vaya mal. No es culpa del que está creciendo que tú estés pasmado. Eso no es culpa de más nadie. Es nuestro deber personal como adultos responsables dejar ya la niñería y entender que tu proceso es particular.
y que Dios te quiere levantar. ¿Y sabes qué? Esto lo he sentido en mi espíritu desde que vi esto de República Dominicana. Yo he sentido esto en mi espíritu, así como lo estamos viendo ahorita de República Dominicana, saliendo hombres a todo el mundo. Pronto lo veremos de Venezuela. Vamos a ver hombres y mujeres saliendo de Venezuela a la tierra. Y es que por eso ha sido el proceso. Por eso ha sido el proceso. La semana pasada, ¿quién vino la semana pasada? Hablábamos de lo que es un proceso, ¿lo recuerdan? Vamos a ver, una pruebita. ¿Cuál es la diferencia entre un proceso y una prueba? La diferencia más predominante. Vamos a ver, ¿quién me lo dice? La prueba es rápida, Los procesos son largos. Pero sabes, aunque los procesos son largos, de nosotros depende el tamaño del largo. Eso no depende de Dios, eso depende de nosotros. Y Venezuela ha entrado en un proceso y ha sido alargado no por los incrédulos ni por el gobierno de Venezuela, sino por el pueblo de Dios. Los entendidos, los que tienen la revelación, los que tienen la palabra revelada. Pero llegó un tiempo diferente. Este año Dios está levantando a su pueblo. Cuando la profeta Noemí Maizo nos decía que ella estaba desde que ella vive en Colombia, y ella se sentía muy mal porque veía que se habían levantado muchos falsos profetas en Venezuela diciendo que ya esto nadie lo sacaba de aquí, que esto se iba a hundir, que esto se iba a caer por los hechiceros, o sea, como diciendo que el diablo va a ganar, pues. Y ella decía, cuando yo los escucho a ustedes me llené de gozo. Entonces cuando ella me cuenta esto, claro, ella está afuera, yo lo que pienso es, wow, casi que somos minoría. Pero cuando fui a Maracaibo, el Señor me mostró que hay un pueblo que se está levantando. Y esta iglesia de allá, junto a todas las iglesias que estábamos allí representadas por las personas que fuimos, levantamos un clamor a Dios y vemos lo mismo. Y sabemos lo que Dios va a hacer. Porque es que este 2020 es diferente. Es el tiempo de la redención. Es el tiempo donde Dios va a redimir todas las cosas. Y sabes que si tú lo has creído, si tú has estado bien fundamentado desde el 1 de enero, ya tú lo debes estar viendo en tu vida. Yo lo estoy viviendo. Yo les voy a contar algo. Es un testimonio. El año pasado, nosotros terminamos el año con unas deudas grandísimas que nosotros no manejamos. Y yo le dije al Señor, en esos 3 días, yo lo que oraba, principalmente cuando oraba por mi familia, era, Padre, por favor, cancela mis deudas, porque yo no puedo tener estas deudas, Señor, es como que me siento amarrada. Entonces empecé a orar y lo anoté. Y el Señor me llevó una madrugada a anotarlo y escribí cada deuda y escribí al lado un cuadrito para escribir la fecha en la que se cumplía. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Eso yo lo hice como el 5 de enero. Hoy estamos a 12 de febrero y todas mis deudas fueron canceladas. Para la gloria de Dios. Ahorita estamos 0 deudas. Para la gloria de Dios. Y yo aún no sé cómo Dios lo hizo, pero ni me importa pensarlo. Solo sé que lo hizo. Porque Él es sobrenatural. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Pero la diferencia es el que cree y el que no cree, porque al que cree todo le es posible. Y si Dios ha dado una palabra profética para el 2020, hay muchos que dicen, ay sí, para mí el 2020 es igual que el resto. Es lo mismo, nada más que es otro año, que cambia la gente. Empieza a caminar en palabra profética. Ahí es donde se genera el cambio. Le contaba a la anciana Dafne ayer que a través de la proclamación de Ezequiel 36, del 2 al 15, que estamos proclamando en esta casa, yo la voy leyendo y mientras voy proclamando, el Señor va llenando mi boca y voy diciendo una cosa y el Señor me lleva a profetizar más y más, pero alineado a la proclamación. Y con esto en mí se ha desarrollado algo que no había antes.
En mí se ha desarrollado un amor y una pasión por Venezuela, que esa proclamación la tengo aquí en la cabeza y voy por la calle y veo las colas y veo los supermercados y veo esto y aquello y proclamo y declaro y profetizo y proclamo y declaro y profetizo. ¿Sabes por qué? Porque decidí caminar en la palabra profética. Soy la misma Cara Elvis. Soy la misma Cara Elvis del año 2019, el mismo cuerpo, aún con las mismas luchas. Pero la diferencia es que empecé a caminar en una palabra profética. Y le estoy haciendo, y se está viviendo, o sea, le estoy viviendo. Y aunque usted ve aquí afuera, en el exterior a la misma, aquí adentro hay algo que está creciendo. Y si tú lo crees, lo vas a vivir. Y yo sé que ya hay gente aquí viviéndolo. Ya no somos los mismos, ¿verdad que sí? ¿Usted lo cree? Amén, amén, en el nombre de Jesús. Bueno. Nosotros tenemos, déjame ver la hora. Ok. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Usted que llegó hoy acá, dice la palabra de Dios que al que más se le da, más se le demanda. Hoy el Señor te va a dar llaves y quiero contar contigo para que le impartamos. No para que te la quedes a ti solo, sino que la puedas impartir a todas las personas de esta congregación y a nuestros hermanos en general. Hay algo. Uno, nosotros debemos acabar con la religiosidad, es lo que he venido hablando. Debemos acabar con el evangelio cómodo y ajustable a la situación. Yo me ajusto a la situación. Yo me ajusto a lo que al pecado de mi hermano. Yo me ajusto para que no se me vaya. Discúlpeme, debemos acabar con la religiosidad. La palabra de Dios es una y la palabra de Dios no se negocia. La palabra de Dios no se negocia. Así como dice allí, así se hará. ¿Ok? Ese es el manual de esta casa. Amén. Entonces, debemos acabar con la religiosidad. Lo que fue el pasado, lo que usted lee en la Biblia, se vive en el presente, se vivirá en el futuro y hasta que venga Cristo. Todo va a ser repetitivo, pero la diferencia es que cada vez aumenta de dimensión. Todo va a empeorar, todo va a crecer, ¿sí? Ahora vamos a entrar en las profundidades. Dígale al que está al lado, vamos a entrar en las profundidades. ¿Usted lo cree? Dígalo como que lo cree, pues. Vamos a entrar en las profundidades. Ahorita vamos a entrar en las profundidades. Tan solo te estaba dando una introducción. Pero como te dije, hoy yo te voy a dejar como cuando al niño se le da un caramelo para que sigas viniendo. Porque hoy tan solo vamos a entrar. Empezar allí. Estamos tocando la orilla, la orillita del mar, pero vamos a entrar en las profundidades. Amén. ¿Cómo se llama este estudio? Derribando a Babel. Como les dije, tan solo es un nombre representativo, pero te voy a hablar de muchos babeles, de muchas confusiones, de muchos antidiseños que hay en la palabra de Dios y que el Señor lo muestra para que no los repitamos, para que su pueblo esté atento. Quiero que anotes allí el que trajo para anotar y el que no trajo traiga la semana próxima. Babel viene de Babilonia. El nombre Babel viene del nombre Babilonia. Dije que Babel significa confusión, pero ahora ¿qué significa Babilonia? Babilonia es de la palabra Babili o Babilani. Significa puerta de los dioses. Te voy a hablar de Babel, te voy a hablar de Babilonia
te voy a hablar de Tiro y te voy a hablar de lo que está por detrás de todo eso, del imperio del diablo. Tú necesitas conocer cómo trabaja nuestro enemigo. Aunque sí te voy a decir algo, mis prédicas nunca se enfocan mucho en él, porque ya él es un enemigo vencido. Pero sí hay cosas que tú debes manejar, cosas que debemos entender. Hay una realidad que surgió, hablamos de historia, ¿verdad? En Génesis 1. Vamos a hacer como una historia, así un resumen de la Biblia en todo este estudio para que tú veas dónde estás parado, ¿sí? En Génesis 1 comienza la creación. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía. ¿Sobre qué? Sobre la faz. ¿Y saben qué? El Espíritu de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, en el momento que formó la tierra, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo estaba la tierra cuando Él dijo voy a crearla? ¿Cómo estaba? ¿Y usted cree que si Dios, siendo Dios de orden, y Él es el que crea todo, creó eso permitió que eso estuviese así desordenado y vacío? Allí, eso nos habla de que hubo alguien que desordenó, ¿verdad? Él se encontró con algo desordenado y vacío y dijo, yo tengo que hacer algo nuevo. ¿Y quién cree usted que desordenó? En el principio, cuando Dios ordena la tierra y forma de la nada algo y comienza a darle forma a la vegetación, a los ríos, a toda la tierra, todo lo que conocemos, ya para Génesis 2, ya el hombre está formado y empieza a hablar el Señor del hombre y de la mujer. Y aquí pasa algo, el Señor le dice, mira, te he creado todo esto, toda esta tierra es tuya, enseñoréate, llénala, multiplíquense, disfrútenla, es para ustedes, pero de ese árbol no coman. ¿Qué pasa? Lo único de lo que no podían comer estaba allí. Y le dijo el Señor, de ese árbol no coman. Dice la palabra de Dios que vino el diablo y tentó a la mujer y le dijo, come. ¿Y cómo la tentó? ¿Qué le dijo? Le dijo, porque cuando tú comas de ese árbol, vas a ver lo que Dios ve, porque Él no quiere que tú veas lo que Él ve. Tú vas a entender lo que es bueno, lo que es malo. Tú vas a ser como Dios, en pocas palabras. Ahora, aquí vemos la naturaleza del diablo. La misma naturaleza que cuando Él se rebeló ante Dios, lo formó a Él. Formó su esencia y lo que es Él ahora. Soberbia, rebelión. ¿Por qué? Porque quiero ser igual a Dios. Y esa misma forma, como tentó a Adán y a Eva, es la misma forma que Él opera y opera y opera. Y cuando usted sienta algo así, cuando usted entra soberbia, deseo de creerse como Dios, muchos dirán, ay no, pastor, eso no me pasa a mí. Examínese, usted va a ver que en este estudio usted se va a extrañar bastante. Cuando usted se da cuenta, usted actúa así, usted está actuando bajo la naturaleza del diablo. ¿Ok? Entonces, les decía, en ese momento, cuando de la misma forma que se rebeló en desobediencia el diablo con Dios, cuando era Lucifer, de esa misma forma se rebelan Adán y Eva. Cuando ellos se rebelan, el diablo sabía que a través del pecado, el señorío que se le había dado al hombre, él se los podía quitar. Y en ese momento comienza el diablo a operar a través del pecado en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres.
y comienza a ganar una posición en este mundo donde él es el que gobierna a los reinos del mundo. Pero él no es el rey del mundo. Es a través del pecado que él gobierna los reinos del mundo. Y usted lo va a ver. ¿Y qué pasa? Él gobierna los reinos del mundo, pero como Jesucristo es el rey del mundo, él tiene un límite en todo. Y los hijos de Dios, tú y yo, los hijos de Dios, que en nosotros el único que gobierna es Cristo, y el diablo no gobierna. Y él podrá gobernar en los reinos del mundo, él podrá gobernar todo eso, pero a nosotros no nos puede gobernar, porque nuestro gobierno es Cristo. Amén. Quiero que vayamos, gloria a Dios, si es para Cristo, déselo fuerte. Quiero que vayamos a Lucas 4. Vamos a leer Lucas 4 del 5 al 7. Dice así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento. ¿Qué le mostró? ¿De dónde? De la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Entonces, ¿un invento de la pastora Carelvis que el diablo gobierna los reinos de la tierra? No, ¿verdad? Se le ha dado esa autoridad en los gobiernos de la tierra. Ahora, si él es el que gobierna a los reinos de la tierra, ¿qué naturaleza fluye en los reinos de la tierra? La naturaleza del diablo. Ahora, bíblicamente, yo quiero que veas cuál es su naturaleza, pero ahora ya más bíblico. Vamos a ir a Isaías 14, del 11 al 14. Isaías 14. Dice así. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben? La principal característica de esa naturaleza es la soberbia. Creer que puedes ser igual a Dios. Cuando tú crees que lo que tú tienes te lo mereces, eres un soberbio. Hay mucha gente. Cuando una persona en medio de la iglesia entra en los celos, la envidia, la contienda, todos los chismes, es porque se cree con la posición de tener esos celos, esos chismes y esa soberbia. Cree que se lo merece. Bueno, yo puedo hablar de que los pastores se roban los diezmos y de que se roban las ofrendas,
porque yo sí trabajo. Ah, no, porque el pastor no trabaja. Yo sí trabajo. Y por muchos años, la religión hizo ver, y te voy a hablar de este ejemplo, como que los pastores no trabajan. Y sabes que yo, que soy médico y que trabajaba 72, 48 horas, no me cansaba tanto como médico como me canso ahora como pastora. Porque allá yo dejaba al paciente en el hospital y se lo pasaba a otro doctor que se encargara, y descansaba ese paciente. Si le pasaba algo al paciente, esa era responsabilidad de otro. Pero ahora como pastora tengo toda esta responsabilidad. ¿Y saben hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y voy a dar cuenta a Dios. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Qué honor y qué privilegio ser trabajadora, sierva de Jesucristo. Ser pastora. Y ya es tanto el trabajo que ejerzo aquí, que mi otro trabajo llegó a ser para mí tan poco, que dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Todo lo que tengo te lo doy. Y aunque en un momento de mi vida yo pensaba también así, y saben que mi esposo y yo sí que nos llevamos revolcones por pensar así como piensa la gente en el mundo. Yo recuerdo en una oportunidad que mi esposo y yo vinimos de vacaciones, estábamos recién casados y pasamos esas navidades en las Alhuacas, en la casa de mi abuela, y la pasó también mi prima y su esposo, que son pastores. En ese tiempo mi esposo y yo no éramos pastores. Yo ejercía mi carrera y él ejercía la de él. Y recuerdo que cuando llegamos al hotel, en el hotel nos preguntan a ellos y a nosotros, pongan su profesión. Y yo pongo médico cirujano y mi esposo piloto comercial, y ellos colocan pastor y pastora. Y yo dentro de mí dije, ¿qué es eso? Una profesión. Y dentro de mí, yo así como que, ¿qué les pasa? Y me reí dentro de mí. Eso me costó casi 5 años de proceso. De proceso fuerte. Después el Señor nos hizo entender que todos los trabajos del mundo no se comparan a trabajarle a Él. Y aún nuestro trabajo se lo dedicamos a Él. Todo. Y así como esa mentalidad, cuando una persona piensa así, el pastor no trabaja, lo que estés echando ese aire, y se roba los diezmos, se roba la ofrenda, y esto y lo otro, soberbia. Usted se cree que usted sí puede. Cuando usted se cree de que mi hermanito no se merece ese cargo me lo merezco yo. Yo soy quien me lo he trabajado. Y ese muchachito me va a venir a mandar a mí toda mi experiencia. Soberbia, naturaleza del diablo. Cuando una persona entiende que nada de lo que tiene le pertenece y nada se lo merece, que todo es dado por gracia y misericordia, usted ve la vida distinta y Dios lo va a usar. Gloria a Dios. Dios te va a usar cuando te dejes la soberbia, cuando te dejes de caminar como camina el diablo. En un momento este hombre, yo anoté el nombre, lo que significaba por acá. Vamos a ver. Creo que significa, ¿dónde lo anoté, Dios mío? Es que estos días el Señor me ha dado tanto para este mensaje, Dios, que tengo muchas cosas acá anotadas. Pero Catherine, búscame allí en el Google qué significa Nimrod y confírmame si es esto lo que significa. Nimrod significa rebelión. ¿Sí? Ya, confirmado. Significa rebelión. Eso significa el nombre Nimrod. Ese nombre fue puesto porque él se iba a rebelar. Porque él iba a levantar a un pueblo y decirle, miren, vamos a ver algo acá.
Nos quieren dispersar. ¿Será que nos van a dispersar en algún momento? No, no lo vamos a permitir. Nosotros podemos ser igual que Dios. Vamos a crear una torre que sea alta y que muestre nuestro poder. Y empezaron a hacer cosas que no hacían. Agarraron ladrillos y cosas que no existían. Ahí léelo en la Biblia. Eso lo vamos a estudiar la semana que viene. No vamos a ahondar en el tema, pero quiero mostrarte algo. Comenzaron a trabajar cosas que nunca se habían hecho. Los materiales que hicieron eran distintos. Porque ellos querían hacer algo diferente y darse cuenta que podían ser igual a Dios y que podían levantar una torre muy alta. De esa misma forma, muchas veces en la iglesia de Cristo, gente que hace algo diferente, que Dios la usa para hacer algo diferente, que te da habilidades, que te da talentos y puedes ver cómo Dios te usa para levantar un ministerio o levantar a una persona, te empiezas a llenar de soberbia y empiezas a creer que tú eres Dios. Y cuando eso llega, cuando la soberbia llega al corazón, te voy a decir lo que está a la vuelta de la esquina, la caída. Eso es lo que está a la vuelta de la esquina. Y por eso hay mucho pueblo que el año que viene, en esta fecha, va a cobrar más sentido lo que te voy a decir. Van a venir gente nueva que van a escalar muy rápido, porque yo estoy clamando y hablando a esa generación. Y aún ya están acá. Y otros que tienen mucho tiempo van a ver y van a decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué Dios usa a esa persona y a mí no? ¿Y por qué Dios no me oye a mí? Porque ella sí lo oye y Porque tienes soberbia. Porque la soberbia ha llenado tu corazón. Has entrado en competencia. Te has creído que por tu experiencia o tus títulos tienes mucho, por tu edad, por lo que sea. Dios no se fija de eso. Dios se fija es del corazón. Y dice la palabra de Dios que aún en estos tiempos los niños van a profetizar. Los niños. Eso lo veremos. Y cuando lo veamos, que seamos de los que los levanten y no de los que le pongamos el pie para que se caigan por mi experiencia. Usted sabe que cuando leemos Ezequiel 36, hay una partecita en la proclamación que estamos haciendo que tal vez muchos lo leen y ni saben lo que están diciendo. Cuando habla de Edom. ¿Usted sabe quién es Edom? Edom es la generación de Esaú. Está Jacob, está Esaú. Edom es la generación de Esaú. Y eso viene más. ¿Saben qué pasó con Edom? Con esta generación, lo mismo que pasó con su padre. Se llenaron de soberbia porque mientras mi hermano era el que estaba en la casa, yo era el que estaba afuera, sembrando, apacentando, cazando, llevando la comida a la casa, y aquel se echó allá, bueno, que venga y me cocine y no pongo por menos lo que se me ha dado del cielo. Y eso sigue pasando y sigue pasando. Y ¿saben qué? Esa soberbia que entró en Esaú es la que está en los edomitas. Y yo quiero tomarlos a ellos como ejemplo ya para ir terminando por el día de hoy, para hablarte de cómo Dios ve al soberbio entre tantas partes que lo habla en la palabra. Quiero que vayamos a Abdías. Abdías es un libro de la Biblia que tiene un solo capítulo, es pequeñito, es un profeta pequeñito que está por allí entre Amos y Jonás. 1 del 3 al 4 dice así, esto es el Señor hablándole a Edom. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. De ahí te derribaré. En conclusión, la
tontería, ignorancia, lo más vil, lo más bajo y tonto que hay, discúlpeme la expresión, es la soberbia, es la naturaleza del diablo, que se cree que puede ser como Dios en algún momento. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que aún él cree que puede ser como Dios. Y por eso usa a los hombres para que llenarlos de su naturaleza. Y de la misma forma como tentó a Eva, lo hace aún ahora con los hombres. En este tiempo, diciéndole, pero vamos, revélate quién es ese líder. ¿Y por qué tú te tienes que sujetar? ¿Y por qué tú tienes que hacer eso? ¿Y qué se cree? Tú no sabes que él hace esto y hace aquello. Yo te voy a decir una cosa para terminar por hoy. La soberbia es causa rebelión, rebeldía. Te rebelas contra los designios de Dios, contra su naturaleza divina. Y saben, hay tanta soberbia en el pueblo de Dios que hay mucha gente caminando en una falsa gloria, en un sistema de error. Cree que van bien. Y lo tremendo es que van a llegar a la presencia de Dios y sané, hice esto, hice aquello. El Señor dice, yo no te conozco. Porque ¿sabes lo que mueve la mano de Dios? Ciertamente el hombre debe tener fe. Pero lo que mueve la mano de Dios es su misericordia y lo que hizo su Hijo en la cruz. No es lo que tú hagas. No es lo que yo haga. No es porque yo haga más sacrificios. Cuando nosotros hacemos sacrificio, oramos, ayunamos, vigilamos, lo que hagamos, eso no es para mover la mano de Dios, eso es para nosotros mismos. Para nosotros mismos, porque lo único que mueve su mano y lo dice su palabra es lo que hizo su Hijo en la cruz. Eso, por gracia y misericordia, Él sana, libera, restaura. Y hay mucha gente que cree que por lo que hace es que Dios la usa. Y mientras sigan pensando así, la soberbia, la naturaleza del diablo que te hace creer que eres Dios y que puedes tomar la posición de Jesús, el único que hizo lo que tenía que hacer para traer libertad y sanidad al mundo, te va para abajo, mi hermano. Para abajo. Cuando Dios nos manda a orar, a ayunar, a vigilar, ¿sabes por qué? Es para que tú no le seas de estorbo para Él usarte, porque tú eres un vaso de barro. Para que tu carne no le seas de estorbo. Entre más tú buscas de su presencia, más eres liberado, sanado, restaurado y más Él te puede usar. Ciertamente. Pero no es porque tú te lo merezcas, ni es por lo que tú hiciste. Lo que tú haces lo haces por ti. Él se va a mover. Él se va a mover en quien lo pida, en quien lo quiera. ¿Ok? ¿Saben qué? Los dones Dios los reparte como quiere, porque son regalos, y los regalos los da la persona a quien quiere y como quiere. Los dones del Espíritu. Pero la unción del Espíritu Santo es un solo Espíritu. Y Él se va a revelar y se va a manifestar a quien lo quiera. Por eso cuando inicié te decía que lo más importante aquí, más que lo que yo te pueda decir ahorita, es que tú empieces a entrar en su presencia, a llenarte de Él. Y declaro en el nombre de Jesús que cuando se termine este estudio, aquí se va a romper toda fortaleza y todo yugo de esclavitud y cautividad que no te permite adorarle, que no te permite orar, que no te permite estar en intimidad con Él. En el nombre de Jesús. Así que quiero que a partir de hoy tengas estés expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer en la mía. Hoy quiero que esta palabra comience, esta palabra que hoy estoy dando como una introducción, poniendo las bases en tu vida, comience a hacerse rema. Comiences a entender
que todo lo que tienes y todo lo que eres es por Dios y para Dios. Que el único que merece gloria y honra es Jesucristo. El único digno de gloria, de honra y de honor. El único que ganó la habilidad, el principio, la bendición de ser Rey de reyes y Señor de señores, de sanar, de liberar, y que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.